Bueno, estas son las cartas de Géminis, dispuestas como suelo hacer, de primeras todas juntas. Géminis es aire, aire mutable. El aire es cálido y húmedo. Cálido, por lo tanto, extrovertido, de dentro a afuera, y húmedo y por lo tanto conectivo. Busca el vínculo. Inmutable es que dentro de ese elemento, cálido y frío, o cálido y húmedo, pues dentro de ese elemento, Géminis es la estación que transforma el elemento en sí. Cardinal inicia, el fijo consolida y el mutable transforma, es decir, prepara el tránsito hacia el siguiente elemento que sería el fuego. De la primavera, que es aire, pasamos al fuego, que es verano. Del ascendente, que es aire, pasamos al fuego, que es el medio cielo. Recordemos que la rueda de los elementos es aire ascendente, luego fuego medio cielo, luego agua descendente y luego tierra medio cielo. Es decir, tenemos dos elementos que son eh, discriminativos, que son secos, que son la tierra y el fuego, que es lo que está arriba y lo que está abajo, que están separados, que separan. El fuego y la tierra son secos, separan. Y tenemos los elementos que marcan el tránsito de uno a otro. El aire marca el tránsito de la tierra al fuego y el agua marca el tránsito del fuego a la tierra. Son los elementos que conectan. El aire conecta de abajo hacia arriba. Por eso tiene que ver con la sublimación, con la racionalización. El aire le pone nombre a las cosas de la tierra y posibilita iniciar acciones nuevas. Cuando yo nombro la realidad de una forma nueva, digamos, es decir, lo que yo antes llamaba de una cosa, ahora le llamo de otra cosa porque la concibo de otra manera, porque lo sublimé, pues eso facilita, eso posibilita que yo me relacione con esa cosa, con esa tierra, de una forma diferente. Esa es la función del aire, la liberación de la materia. Y en Géminis es donde ocurre eso, precisamente. Si el cardinal inicia, o sea, el cardinal quema, por así decirlo, pone en movimiento, arranca. ¿Qué es lo que inicia el cardinal? La consolidación del fijo. ¿Dónde ocurre eso? En el recipiente mutable, por así decirlo, podemos decirlo. En el tema del aire, podemos decir que libra acción para consolidar Acuario en Géminis. En Géminis es donde ocurre la transformación. En los mutables es donde ocurre la transformación. Ese es el sentido final de los elementos. Los elementos solo tienen sentido cuando se transforman, porque al final solo hay una sustancia que adquiere cuatro formas, como cuatro estaciones, que son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Son cuatro formas de la misma sustancia. Entonces, el sentido de los elementos es la transformación.
Y en los mutables es donde se percibe esa transformación. Cuando decimos cardinal, fijo y mutable, podemos decir azufre, sal y mercurio. El azufre es lo cardinal, que es lo que inicia el fuego que inicia. La sal es lo que cristaliza, es lo fijo, lo inmóvil. Y el mercurio es eh, mutable, que es lo que vincula el azufre con la sal. El mutable vincula el cardinal con el fijo. Es como el Espíritu Santo, por así decirlo. Está el Padre, que sería el cardinal, que es el que inicia. Está el Hijo, que es lo que se coagula. Y está el Espíritu Santo. Pues, son distintas formas de ver lo mismo, que es la Trinidad. También podemos verlo como los hindús, como rajas, cardinal, tamas, fijo, y sattva, mutable. Entonces, una vez más, o sea, Géminis prepara el tránsito al fuego. Es la idea que se va a convertir en acción, por así decirlo. Ese es su destino, vaya. Eso es lo que quiere. El problema de la conciencia humana es que tiende a separar las cosas. Y eso es precisamente también un lado negativo de Mercurio, ¿no? El separar. Y cuando uno separa y no une, pues, o sea, solo separa y no también une, porque no se trata de no separar, se trata de separar y unir. Solvet coagula. Pues cuando uno se queda solo en un lado de la moneda, pues la transformación, que es el sentido de los elementos, se estanca. ¿Dónde se estanca el fuego? Pues, ¿dónde se estanca el aire? Pues en Acuario, en las ideas fijas, en las ideologías, en los sistemas. Ideologías, sistemas del cariz que sea, no tiene por qué ser necesariamente ideológico político, en creencias, en caminos neuronales, en los mismos caminos neuronales. Entonces el destino del aire es convertirse en acción y no quedarse dando vueltas sobre sí mismo. El destino del aire es liberarse de la tierra que aprisiona, que encierra, y convertirse en acción. El aire viene de la tierra y va hacia el fuego. Primera carta. Mercurio, el mensajero de los dioses. Envía mensajes de una ciudad a otra. Por eso es el dios de los caminos, de las encrucijadas y de los umbrales. Mercurio goza en la casa 1, de hecho, porque es el umbral. Es el umbral que separa, es el portal que separa eh, el mundo de la noche del mundo del día. Y aquí en esta imagen aparece en un camino a las afueras de una ciudad. No sabemos si está a punto de entregar este mensaje o si lo acaba de recibir y está iniciando su camino hacia otro sitio para entregarlo en otro sitio. Es lo mismo. Es lo que conecta aquello que está separado. Los caminos unen o separan, depende de si los cruzas o no. La primera carta es la picota. Es un escarnio público. Aquí la palabra sirve para separar, no para unir, no para poner en común. Y tiene también que ver con la pérdida de la inocencia.
Géminis también tiene que ver con los niños. Géminis, en parte, es como un Mercurio, y Géminis es como algo muy infantil, no necesariamente en el sentido peyorativo, o sea, infantil como ligero y con un punto de inocencia también. Entonces, esta carta es la crítica destructiva. La crítica destructiva o la condenación. Hay que diferenciar entre el juicio y la condenación. O bueno, hay que diferenciar entre dos conceptos que le podemos llamar juicio y condenación. El juicio es la discriminación. ¿Ves? También discriminación también podría ser. O sea, el juicio sería el discernimiento. El juicio es como separar las cosas, decir esto es esto y esto otro es esto otro. Y no es malo. De hecho, es bueno porque nos ayuda a entendernos. Y luego está la condenación, que es el aplicar ese criterio a las personas. Por ejemplo, en vez de criticar la actitud, criticar a la persona. En vez de decir lo que estás diciendo es una tontería, decir eres tonto. Eso sería la diferencia. Entonces aquí condena a la muchacha esta por lo que sea que haya hecho, porque confunden a la muchacha con los actos que pudo haber realizado, que habría que ver, porque también es que el problema cuando nos arrogamos la potestad de juzgar al prójimo es que la podemos cagar, porque nosotros somos exactamente igual que el prójimo. Entonces nosotros podemos juzgar acciones, comportamientos, actitudes, ideas, pero no podemos juzgar a las personas, porque nosotros estamos dentro de la misma historia. O sea, lo que hace el aire es separarse de la Tierra para poder verla. Nosotros no nos podemos separar de las personas, porque somos personas. Nosotros podemos separarnos de todo lo demás, de las ideas, de las acciones, de las ideologías, y ahí podemos juzgar, pero no podemos confundir el mensaje con el mensajero. Aquí tenemos a la comparación. La inteligencia y la belleza juzgándose mutuamente. Volvemos a lo mismo. ¿Se juzgan o se condenan? Es decir, se juzgan en el sentido de, vale, se reconocen mutuamente las virtudes y los defectos. O se condenan mutuamente para ponerse una por encima de la otra. La belleza por encima de la inteligencia por encima de la belleza. Esto puede aplicarse a cualquier dualidad, en realidad. Cualquier dicotomía que se nos ocurra que se necesitan para existir. Clarísimo ejemplo, pues en nuestro país, la izquierda y la derecha, pero puede haber otros casos. Realismo, idealismo, no sé, o idealismo, ¿qué dije? Dije idealismo, racionalismo, puede ser, o idealismo, materialismo, puede ser. Teísmo, ateísmo, lo que se os ocurra de que sean opuestos. Pues tendríamos, es lo que representa esta carta. Aquí vemos el consuelo. Cuando la función que cumple Mercurio, cuando la función que cumple el mensaje que trae Mercurio es la de comprender las emociones o lo que nos está ocurriendo por dentro. Ahí la función sería ayudar o ayudarnos a nosotros mismos a ver esa dinámica emocional
desde otro punto de vista, desde otra perspectiva o con otros matices. Porque cómo nombramos las cosas cambia a las cosas. Entonces, el actor o el rey actor acaba de recibir el mensaje de Mercurio que está ahí en la puerta y está interpretando su papel. Es interesante esta carta porque es como que el rey interpretando un papel, cuando el rey es lo real, digamos, o sea, lo real en el sentido de realeza y en el sentido de realidad. O sea, no creo que sea casualidad que se diga real, que tenga ese doble sentido, la palabra real. Está interpretando un papel, su papel, dentro del sistema, dentro de la obra de teatro, de la vida. El Mercurio es el que trae el mensaje que nos toca interpretar. El estratega, probablemente la carta más mental, más racional de la baraja. Está intentando resolver sus propios problemas por sus propios medios intelectuales. Y eso, necesariamente, implica dejar fuera de la mesa a todos los personajes que trascienden la intelectualidad. Ahí los vemos. El ángel, el maestro, el bufón y el diablo, como mínimo. Ahí en el fondo parece que hay otro que, la verdad, no sé cuál es. No, como que no se distingue. Puede ser el, el sacerdote, podría ser. El tema es ser conscientes de esto. Hay gente que tiene como destino, pues, utilizar su mente, construir sistemas de pensamiento. Y eso no es que esté mal, pero hay que tener en cuenta que cuando uno está utilizando su mente y solo su mente para intentar resolver su vida o sus problemas, uno tiene que tener presente que está dejando fuera de la ecuación a cosas que no puede controlar, cosas que van más allá de la mente humana o de la mente humana consciente, como mínimo. La Plaza de las Vanidades es el lado negativo de esta carta es reducir el mensaje que yo tengo que transmitir a pura estética. Cuando digo el mensaje que yo tengo que transmitir, me refiero a la frecuencia que yo tengo que transmitir, que yo vengo a transmitir, no al mensaje con palabras solo, necesariamente, sino a la frecuencia que vengo a transmitir. Cada uno de nosotros viene a transmitir una frecuencia. Y utilizar la imagen, lo superficial. Géminis tiene que ver con la superficialidad también. Pues utilizar la imagen o lo superficial es no solo legítimo, sino valioso, interesante, cuando se corresponde con el fondo, cuando la superficie se corresponde con el fondo y cuando no se convierte en una carcasa vacía. Aquí todo el mundo está juzgando a esta pareja menos el perro, igual que en la primera carta. Vemos diferentes emociones, rabia, extrañeza o pensar así como intentando discernir si lo que le está diciendo el de azul tiene sentido o no. Aquí vemos como tristeza en la madre y sorpresa en el hijo, que está ahí la madre como leyendo el papel, y el perro se la suda, básicamente. El perro está ahí moviendo su cola tan tranquilo.
con una sonrisa. Y en esta imagen, pues vemos algo similar. Esta que se está dando la vuelta para mirar. Estos también mirando desde la ventana. Estos comparándose, como mirando así como de arriba abajo. Y al perro se la suda, porque el perro no ve la superficie. Entonces, una pregunta que nos puede hacer esta carta, si nos sale en una lectura, una pregunta podría ser si estamos proyectando una imagen real de nosotros mismos. O en qué aspectos quizás estamos utilizando la imagen, no para mostrar lo que somos, sino para ocultarlo. El flautista de Amelín es un embaucador que mueve multitudes hacia ningún lugar o hacia el abismo. Todas las palabras también están vacías. Las palabras prometen una cosa que luego en la realidad, en el camino, en el andar, no existe. Entonces habla de manipulación, habla de engaño. El discípulo y el maestro, uno enseña y otro aprende. Y no son roles fijos. Habrá momentos en los que el maestro de esta foto posee discípulo, cuando está con sus superiores. Y de la misma forma, pues el discípulo no solo llegará a ser maestro si recorre el camino, sino que probablemente ya lo sea cuando se junta con otras personas que saben menos que él en el ámbito que sea. Entonces esta carta habla también de aprender a asumir el lugar que nos corresponde en cada situación y no ser rígidos al respecto. No cristalizarnos en el rol de discípulo ni cristalizarnos en el rol de maestro, como si fuera algo vitalicio o inamovible. Este es el mensajero herido que no puede avanzar como le gustaría, que no, o no tiene a nadie a quien entregarle su mensaje, no puede llegar a donde están las personas destinadas a recibir su mensaje. De hecho, no sé yo si siquiera si habrá camino ahí donde está, cuando Mercurio es el dios de los caminos. El camino es vínculo, y si no hay vínculo, no hay mensaje. Entonces uno, para ejercer la función de Mercurio, tiene que encontrar su camino para poder transmitir su mensaje. Y una vez más digo que cuando digo transmitir su mensaje, no me refiero a las palabras, sino a lo que viene a transmitir con su frecuencia cada uno. El despistado está persiguiendo mariposas y pierde el contacto con el suelo. Es como el aire que de tanta ansia que tiene de alcanzar el fuego, el cielo, pues pierde de vista la materia. Algo así como Ícaro también, cuando se construyen unas alas que precisamente por ser unas alas artificiales no aguantan el calor del sol, vuela demasiado alto, el sol derrite sus alas y se cae al mar y se ahoga.
Cuando yo confío demasiado en mi mente y en los sistemas que genero con mi mente, que construyo con mi mente, intento alcanzar lo espiritual con esos sistemas y al final lo espiritual quema esos sistemas. Y yo caigo en las aguas que me ahogan, que son así como algo así como la locura o el desbordamiento emocional. Y el silencio. El silencio. Los dos gemelos dándose la mano con el ángel detrás. Esto podría hablarnos de ese aspecto de nuestro mensaje que no puede comunicarse con palabras, pero que se debe comunicar igualmente. Cuando digo que se debe comunicar, me refiero a que es imposible no comunicar, no que sea una obligación moral que tengas que hacerlo a lo Capricornio. Esto no es Capricornio, esto es Piscis. Esto sería la resolución de la dualidad, también puede ser. Cuando no sé si hablar o callar, por ejemplo, cuando no sé si hacer o no hacer. Y esta carta me invita a simplemente detenerme y mirar hacia adentro, con, por así decirlo, el ojo que quiere hacer o hablar y el ojo que quiere callar o parar o no hacer, con esa dualidad interna. Pues desde esa dualidad interna, también la dualidad es lo que nos da profundidad, como los dos ojos. Si nosotros miramos solo con un ojo, perdemos la dimensión de la profundidad. Es la doble perspectiva de los dos ojos en conjunto la que nos hace ver las distancias que hay entre las cosas. Y ese es el sentido, o ese es el potencial de la dualidad, el percibir la profundidad.